¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Hoy quiero hablaros de un tema muy sencillo, pero que creo que os va a gustar y también es muy interesante de practicar y también es una manera de desarrollar un poco más nuestra creatividad cuando aplicamos el color. Ya en un vídeo anterior ya os comenté un poco la teoría del color. Os lo voy a refrescar un momento. Hoy hablaremos de los colores análogos. Los colores análogos, una vez que elegimos un color en la rueda de colores, por ejemplo, cogemos el amarillo, son los colores que están a cada lado del color que hemos seleccionado, que son los que están en un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, una manera de trabajar las acuarelas o vuestras ilustraciones, vuestros sketches, es solo con colores complementarios. Es una manera, la de pintar con colores análogos, que va a provocar que nuestras acuarelas, nuestras ilustraciones, nuestros sketches se vuelvan composiciones agradables, armoniosas, no hay estridencias ni colores que se enfrentan entre ellos, sino que toda la composición, pues ya, como os he dicho, pues se ve muy armoniosa y muy equilibrada. Es una manera que está muy bien de trabajar, fomenta mucho nuestra creatividad. En vez de intentar reproducir la imagen de referencia con los colores reales, vamos a intentar trabajar solo con los colores análogos. Y esto también nos permite, por otro lado, que esa escena que vamos a pintar podemos hacerla en tonalidades o en colores fríos o en colores cálidos. Como os acordáis, pues si dividíamos la rueda de colores por la mitad, pues del amarillo hacia la izquierda serían los colores cálidos y hacia la derecha serían los colores fríos. Pues nada más. Vamos a coger una escena, os voy a poner una escena aquí arriba, ya la veréis, es un edificio, una granja, la vamos a pintar en vez de que con sus colores de referencia, vamos a pintarla en tres versiones diferentes usando tres gamas de colores análogos diferentes y veréis cómo varía un poco el tema. Así que empezamos ya mismo. Vale, pues ya lo tengo aquí todo preparado. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es hacer tres pruebas diferentes con tres gamas de colores análogos diferentes. Primer caso, por ejemplo, podríamos hacer, no sé, podríamos hacerlo con el color violeta y con el azul violeta y el rojo violeta. Y usando esta gama de colores vamos a hacer la primera escena. Vale, este sería el violeta, ¿de acuerdo? Luego tendríamos con el violeta y un azul, haríamos un azul violeta, y aquí tendríamos lo que sería pues el rojo violeta. Vale, bueno, pues estos serían los tres colores con los que vamos a trabajar en este momento, en este primer ejemplo. ¿Vale? Entonces yo cogería, por ejemplo, azul violeta con un poco de agua y podríamos hacer un poco lo que es el fondo. Y por ejemplo, con un poco de rojo violeta podríamos hacer lo que es la parte del jardín, de la hierba. Dejaríamos secar un poco y seguiríamos aplicando capas. Ahora con rojo violeta más diluido pues haríamos la casa. Vamos a intensificar un poco más este color de aquí abajo, que sería lo que es la pradera. Y con un poco de azul, más azul.
¿Vale? Y vamos oscureciendo colores, vamos haciendo diferentes tonalidades para destacar de diferentes elementos de la ilustración. Pero bueno, más o menos ya veis que pues, se trata de esto. Vale, pues este ya lo tendríamos acabado, es un boceto rápido, luego haremos unos últimos retoques para acabar de dibujarlos, para definir algunas formas y ya está. El siguiente, por ejemplo, que podríamos hacer, ya pues podríamos incorporar colores, digamos, fríos y calientes, ¿no? Pues lo haríamos con el amarillo naranja y el amarillo verde, que son, estos son los complementarios. Vale, por ejemplo, y como os he dicho al principio, es una técnica que es bastante interesante porque fomenta bastante la creatividad, porque nos obliga a trabajar con solo 3 colores, bueno, con todas las tonalidades que obtenemos a partir de 3 colores análogos, y eso pues también lo que hace es que, bueno, da una perspectiva diferente, no es una representación fiel de la realidad, sino que es una interpretación que hacemos muy nuestra a partir de colores análogos. Y como hemos dicho, bueno, trabajaremos con amarillo, amarillo verde, amarillo naranja. Por ejemplo, pues ahora en la pradera podríamos... Uy, se me ha caído aquí un poco de agua, vamos a recogerla. Vale. Voy a incorporar un poco de verde. Voy a usar un verde oliva en este caso. Para la parte de la pradera. Dejaríamos secar un poco esta primera capa genérica. Vale, una vez que se ha secado, pues seguiríamos, por ejemplo, la zona, lo que es la casa, sí que me interesaría hacerla, por ejemplo, en este caso con el amarillo naranja. Ya sería este amarillo naranja, lo haríamos un poco más aguado. Vale, y al cielo también le podríamos ir incorporando un poco de amarillo naranja, para hacer lo que son las nubes. E incluso podríamos incorporar un poco de verde a las nubes, estas nubes así tan oscuras. Ahora miramos más amarillo verde. Vale, vamos a ir oscureciendo la parte de la pradera. Un poco más de amarillo para el amarillo naranja. Vale. Bueno, el tejado ya aplicaríamos colores ya un poco más chillones. Con amarillo naranja, con más pintura, más densa, pues haríamos estos pequeños detalles de la fachada, como son pues las persianas de las ventanas, los ventanucos, etcétera, ¿no? Árboles, vegetación, pues lo haríamos ya con un color más intenso. Y al tejado le podríamos dar otra capa. El tejado es importante que quede como más destacado.
Es lo que nos está dando volumen al edificio. Vale. Y vamos retocando pues algunos colores que nos interesan. Ya lo que haría, por ejemplo, en el cielo es pues aplicar amarillo directamente. O sea, 100%. Vale. Venga, pues vamos a por la tercera versión. La tercera versión la vamos a hacer con los colores análogos al azul, que son el azul violeta y el azul verde. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Venga, vamos a coger un azul. En este caso voy a coger un azul ultramar. Y como siempre, pues empezaremos haciendo el cielo, la base del cielo. Y la parte de la pradera, siempre empiezo por las masas más grandes de color, pues la haríamos con el, ahora aplicaría una tonalidad suave de azul verde. Dejaríamos secar un poco y lo que es a la casa, pues lo haría con un azul, un poco de azul, un poco de rojo. Bueno, el cielo voy a insistir con un poco más de azul. Y tenemos otra capa del azul verde este que hemos hecho aquí. Que sería este tipo así. Vamos oscureciendo los colores, siempre jugando con los mismos colores, los colores análogos. En este caso el tejado, vamos a ir oscureciéndolo, como hemos hecho en los otros casos, porque es el elemento que me gusta destacar. En este caso, la casa, lo que es la casa en sí, creo que en este caso, que no lo he hecho en el anterior caso, y aquí creo que lo voy a hacer, lo que voy a hacer es dejarla en color blanco. Que sea el color del papel. Y lo único que oscureceremos pues son algunos detalles. Bueno, y con azul violeta pues vamos a ir oscureciendo algunas partes, que a medida que se secan vemos que son más claras al secarse. La acuarela tiene la tendencia a aclararse cuando se seca, por lo tanto hay zonas a las que tendremos que insistir
con más capas de pintura. Y al cielo también le incorporaría un poco de azul verde en algunas zonas. Bueno, pues este sería el resultado final de aplicar los colores análogos a la misma escena, la escena que tenéis aquí arriba reproducida, y veis que hace unas, digamos, unas composiciones más armoniosas, muy agradables a la vista, porque no hay contrastes ni colores que se oponen directamente, sino que, bueno, todo juega en la misma gama análoga, lo que hace que la composición sea muy relajante, muy agradable. Ahora lo que voy a hacer es voy a dejar que se seque del todo y aplicaré unos últimos retoques con un calibrado de tinta para darle un poco de forma definitiva a las tres ilustraciones. Nos vemos al final y comentamos el resultado. Bueno, pues voy a usar unos pequeños calibrados aquí de tinta y vamos a empezar pues a hacer un poco de dibujo, por ejemplo. Bueno, pues esto es como ha quedado la cosa al final. Estos son las tres propuestas que hemos hecho utilizando los colores análogos según el círculo cromático. Recordaros que son esos colores que están a cada lado del color que hemos seleccionado como principal de la ilustración. ¿De acuerdo? Entonces son los que están en un ángulo de 90 grados, pues si cogemos por ejemplo el amarillo, pues al lado tenemos el amarillo naranja y al otro lado el amarillo verde, que sería este caso. Si hemos elegido en este caso como color principal el violeta, pues tendríamos que trabajar con el azul violeta y el rojo violeta. Y en el último caso, pues hemos trabajado con los complementarios del azul, que son el azul verde y el azul violeta, como os he escrito aquí. Ya veis que de esta manera pues también podemos trabajar y hacer que nuestra pequeña ilustración pues se mueva en tonalidades en colores más cálidos, más fríos, en este caso serían muy cálidos, esto sería una manera intermedia y esto sería una interpretación más con colores fríos. Bueno, yo por mi parte nada más. Si os ha gustado el canal, ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, compartid el vídeo y recordaros que está disponible la membresía del canal, donde al haceros miembros disfrutaréis una serie de ventajas exclusivas para los que sois miembros, como por ejemplo ver vídeos de manera anticipada o vídeos exclusivos para los miembros. Y también están activos los Super Thanks, que bueno, que es una manera de ayudar económicamente al canal para que yo pueda seguir trabajando en este vuestro canal. De todas maneras voy a seguir haciendo vídeos de forma gratuita, semanal, como ya sabéis. Y nada más, espero veros en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.